Igual lo vamos a poner a grabar. Ya queda guardado. Sí, obviamente usted tiene que configurar desde YouTube para que el video quede colgado en la página de la cátedra. O sea, no salga después, creo que tiene que configurarlo y lo deja colgado al video ahí. Bueno, ya vamos a tratar de pedir auxilio después cuando terminemos. Sí, pues no estoy... Bueno, ahí en principio me parece que ya está grabando. Bueno, aceptamos a los últimos participantes. Bueno, como para ya dar comienzo, bueno, me presento para los que no estuvieron en la primera clase. Yo soy Gonzalo Rodríguez, docente de la cátedra. Ya hace casi 10 años que estoy en... Así que, bueno, si bien, como dije, bueno, el año pasado y este nos toca de nuevo a modalidad virtual, que no es de mi preferencia, ya que suelo ser bastante inquieto yo en el aula, que me muevo, prefiero caminar. Entonces, esto está sentado frente a una computadora me resulta un poco difícil. Entonces, por eso también, digamos, la dinámica que me gusta de la clase es que ustedes participen. Entonces, a la medida que vayamos avanzando, ustedes también tomen la palabra. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, me avisan. Como les decía, hoy vamos a ver lo que es la bolilla 4. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí Se ve. Bueno, ya con la bolilla 4, ustedes terminamos todo el capítulo de delitos contra las personas. Entonces ya a partir de la bolilla 5 consiguiente son otros tipos de delitos los que vamos a ir viendo. Ahora bien, bueno, ya empezando un poco lo que es la clase, los delitos de las lesiones, están en el capítulo 2 del título 1, y las lesiones están en el artículo 89, 90 y 91, ya sea que estemos hablando de lesiones leves, graves o gravísimas. Así, bueno, después vamos a ir analizando cada tipo en particular, pero a modo de recomendación también, algo que quizá le facilite un poco el estudio, lo que yo recomiendo es hacer un esquema de cada tipo penal en el cual consignen el bien jurídico protegido, el sujeto activo, pasivo, el momento de consumación, si es pasible de tentativa o no. Eso como para tener una suerte de estructura, y a medida que van avanzando se lo va completando con los tipos agravados o atenuados, como para que vayan teniendo una estructura, porque en todos los tipos penales se da esto, siempre el bien jurídico protegido, el sujeto activo, pasivo, y cuando se consuma. Hasta la última clase ustedes vieron todo lo que son los homicidios y el aborto, en los cuales el bien jurídico protegido efectivamente era la vida. Y ahora, en este título, ¿qué es lo que se protege? ¿Cuál sería el bien jurídico protegido? Doctor. Sí. La integridad física y psíquica de la persona. Así es. Ya no se protege la vida en sí de la persona, sino que como decía Soler, la incolumnidad de la persona. Es decir, esto se comprende la integridad, ya sea la salud física y mental, o sea, la integridad corporal de las personas. Para que se configure el delito de lesiones, ¿cuáles serán las características que tiene que tener una lesión? La lesión implica una disminución en la integridad corporal, un daño en la salud o la incapacidad para trabajar.
Es decir, el Código Penal argentino, el artículo 89, recepta la lesión corporal como delito. Y a diferencia de lo que es el delito de homicidio, el sujeto activo son las personas vivas. No son pasibles de lesiones el feto. Hasta acá eso comprende, digamos, cualquier tipo de lesión, ya sea el artículo 89, 90 o 91. Así tenemos que el artículo 89 nos dice que se impondrá prisión de 1 mes a 1 año a que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Primera característica que reviste, digamos, el tipo de lesión del 89, que es una figura de tipo residual. Es decir, cada vez que esta lesión no se encuentre prevista en otro tipo penal o no genere algún otro tipo de consecuencia más gravosa, vamos a estar hablando de una lesión leve. ¿Cuáles son los elementos del tipo? Causar a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Entonces, como primer elemento del que yo les decía, de esa suerte de estructura, el sujeto activo o pasivo no requiere o no lleva ningún tipo de característica específica, es decir, un delito común. Cualquier persona puede ser un sujeto activo o pasivo del delito de lesiones. Un daño en el cuerpo es una alteración o la modificación anatómica de la víctima que produce una alteración en la integridad física, en tanto que el daño en la salud es un cambio en el equilibrio funcional del organismo de la víctima. Entonces, para que se configure la lesión, esta debe producir un daño. Quiere decir que este daño destruye la integridad del cuerpo y puede ser interna o externa. ¿A qué lo quiero llevar con esto? O sea, no necesariamente para que sea un delito de lesión, tiene que ser visible el daño. Ya que, por ejemplo, producto de un golpe, yo puedo tener una hemorragia interna. Sí, Adriana, estaba levantando la mano. Bueno. También interna se referiría a lo psicológico, ¿verdad? Una lesión, no, interna ya va, o sea, en cuanto al daño en la anatomía de la persona. Lo psicológico va por el lado de la salud mental. Ahora, una pregunta que yo les hago. ¿Esta lesión tiene que provocar dolor para que sea configurado? O sea, recordemos que tiene que provocar un daño, pero ese daño, para ser típico del delito de lesión, ¿tiene que generar o provocar dolor en la víctima? No es necesario, no es necesario, porque hay cosas que no provocan dolor, o sea, algunas lesiones que no provocan dolor, pero sí están. ¿Esto sería una lesión? La lesión no necesariamente, como dicen todos correctamente, no tiene que generar dolor, como así tampoco es necesario que se provoque la emanación de sangre. Por eso que la lesión, al ser interna, no necesariamente es visible. Eso puede ser que se corrobore a posteriores, eso ya va a ser cuestión de un examen médico en el cual se pueda determinar el tipo de lesión. Este daño puede ser en el cuerpo, que consiste en una alteración o modificación anatómica de la víctima. Pueden ser lesiones internas, ya sea como en el tejido, o externas, ya sea algo más visible como en la piel. En cuanto al daño a la salud... ¿Profe, puede repetir eso? El daño en el cuerpo es el daño, tiene que ser un daño en el cuerpo o en la salud. Cuando en el cuerpo es una alteración, una modificación anatómica. Y por eso
O sea, puede ser ya sea la rotura de tejido, digamos, que se vea la lesión visiblemente en la piel, o a nivel interno. En cuanto al daño en la salud, es un cambio en el equilibrio funcional del organismo de la víctima. Es más complicado cuando hay que admitirlo a todos también. Pido disculpas que ando entre una cosa u otra. Ahora bien, o sea, hemos visto que puede ser la lesión interna o externa, no necesariamente tiene que provocar dolor, pero yo le hago otra pregunta ahora. Algo así, como un rasguño, una lesión ínfima. Entonces, ¿qué opinan? ¿Se puede considerar como una lesión leve? Sí. Sí. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Acá hay distintas posturas, eso es lo que Creo van a que ver. depende con qué lo haga también. Sería Bárbara, que vos dijiste, depende. Sí. ¿Cómo sería, digamos, en ese caso? No es lo mismo, o sea, hacer una lesión como con un rasguño a que sea con, por ejemplo, un clavo herrumbrido o algo así, ¿no? Perdón, No, me parece Un cuchillo. me parece que tiene que ver del modo en que se lo haga la lesión, de que se realice la lesión, si hubo intención en hacer el daño o no. Claro, en el contexto en que se hace la lesión. No, en Se violentó, principio, no. digamos, una salvedad. Estamos frente a delitos dolosos. Ya vieron, creo que en el doctor Terraz, la parte de delitos culposos, y las lesiones también prevén el tipo culposo y el tipo doloso. Las lesiones del 89 son dolosas, es decir, el sujeto activo tenía la intención de provocar una lesión. Y en cuanto al tipo de delito, no requiere ningún tipo de medio comisivo específico, o sea, más allá de lo que decía la compañera, ya sea con un clavo, con un cuchillo o el contexto, digamos, lo que importa en sí es la intención, ¿sí? Para que sea típica. O sea, si yo tengo la intención de producir una lesión, según la gravedad, vamos a estar en una lesión del 89, 90 o 91. Ahora, respecto a las lesiones levísimas o ínfimas, digamos, sería esta, hay distintas posturas. Tradicionalmente sostienen que el artículo 89 no hace ningún tipo de distinción en cuanto al tipo de lesión, siempre y cuando, obviamente, el tipo residual de que no sea más grave para configurar, ya sea una lesión grave o gravísima. Entonces, la postura tradicional, por un lado, dice que al no haber distinción en la ley del tipo de lesión, cualquier tipo de lesión, por leve que sea, va a ser típica. Otra postura es la que sostiene Zaffaroni, que no analiza el tema de si es una lesión ínfima o no, sino él considera que debe aplicarse la teoría de insignificancia, es decir, que se excluye del tipo penal los delitos de poca monta. Y por otro lado, tenemos Dona que aplica el principio de razonabilidad. ¿Qué es lo que aplica él? Digamos, decir, que en cada caso concreto debería declararse la inconstitucionalidad de la ley. Entonces, Zaffaroni dice, dado la poca lesión o lo ínfimo de la misma, la reacción penal no conlleva, no guarda relación con la sanción. Por eso él considera que no están incluidas. Profe, ¿Quedó claro? Más o ¿Puedo menos hacer ahí. una sí, acotación? profe. Doctor. Sí, no sé quién es, pero sí habla, pues yo lo veo así chiquitito, entonces dígame. Profesor, Por ejemplo, Sí, ¿quién está hablando? Natalia, soy yo. Aunque sale mi Yo, nombre de Elizabeth. Luciano, pero soy Natalia. Bueno, decime, ¿qué es lo que quería decir vos? Profe, por ejemplo, yo considero que es a evaluar la situación porque supongamos una persona que sufre violencia de género y supongamos la agreden físicamente y supongamos que en esa instancia, verbalmente más que nada, y que en esa instancia, bueno, le provoca a esta persona que la golpea esa pequeña lesión.
Yo considero que cuando va a ella a hacerse examinar con el médico, sí, deben registrar esa pequeña lesión, aunque parezca pequeña, yo considero de que es más que aceptable y constituiría la lesión. Es lo que yo pienso. Claro, son distintas posturas, digamos. Aparte, como bien dice Donna, que es lo que yo comparto, pues ya hay que ver, digamos, en cada caso concreto, no se puede aplicar en forma generalizada, decir, bueno, si es un simple rasguño no es típico, por lo tanto no es punible, hay que analizar el contexto. Yo comparto, no me acuerdo tu nombre, tu planteo. Si me parece lógico y razonable que hay que adecuarlo y analizarlo en cada caso puntual. No se puede hacer, más si estamos hablando en un contexto de género, una valoración genérica. Sí, bueno, si es un simple rasguño, no es delito, independientemente de la situación. Yo sí comparto en ese sentido lo que vos manifestás, es decir, bueno, se tiene que analizar en cada caso concreto. Doctor. Sí. Le hago una consulta, porque por ejemplo, bueno, se habla de un pequeño rasguño, pero yo me imagino, por ejemplo, una persona que sufre diabetes y que se hace un pequeño rasguño, por ejemplo, en la pierna, y eso le produce una gangrena con el paso del tiempo, porque generalmente esas pequeñas lesiones cicatrizan por fuera, pero no por dentro. Entonces no sé cómo sería en ese caso. Yo teniendo la intención de provocar ese daño, sabiendo que tiene esa enfermedad esa persona, digamos, también estaría dentro, o cómo se vería en ese caso. Ahí depende también, digamos, si la persona sabía de la enfermedad o no. Yo me inclinaría más por otro tipo de lesión, no una lesión leve, más allá de que en principio parecería, digamos, una lesión ínfima, pero si el sujeto activo sabía de la enfermedad, yo me inclinaría más por quizá por una lesión grave, ¿no? Porque podría poner en peligro la vida de la persona. Por eso, yo soy el apóstol tanto en las lesiones como en varios tipos penales, hay que analizar cada caso concreto. O sea, no se puede hablar de todo en términos generales. Siempre usted tenga presente que estamos analizando la letra fría de la ley. Entonces, cuando ustedes sean abogados, estén ejerciendo, van a ser ya sea o parte del Ministerio Público o de la Defensa. Entonces, en su rol van a tener que analizar cada caso concreto, todos los elementos del tipo, para ver si eso configura, ya sea un homicidio o en este caso, una lesión. Y en caso de que sea una lesión, ¿qué grado de lesión es? Ya sea, lo van a acusar de una lesión leve, grave o gravísima. Entonces, esa es mi postura, digamos, en cuanto al nivel personal, que todos los tipos penales se analizan en el caso concreto. Nosotros lo que vemos ahora es, en términos generales, todas las posturas, más o menos lo que se explica y lo que se entiende cada tipo penal. Después, en cada caso concreto, es cuestión de analizarlo, como en el caso si fuese que, por suerte, yo no tengo diabetes, en un simple rasguño, en un contexto, por decir, qué sé yo, que me quieren agarrar en la calle para hacerme una pregunta y produce un rasguño, yo no puedo creer o no puedo considerar que eso se vaya a configurar una lesión leve. Primero, bueno, porque en principio en ese ejemplo no tendría la intención de provocarme una lesión. Pero si en el caso de que yo sé que la otra persona, como dice la compañera, tiene el diabetes, que yo al producirle un simple corte o un rasguño, por mínimo que sea para su situación personal, puede generar algún otro tipo de consecuencia. No sé quién el doctor. No sé si contesté más o menos las dudas. Sí, ¿cómo comentar? ¿Qué tal? Yo quería decir con respecto de la postura del doctor Zaffaroni, que no concuerdo porque ahí me resulta a mí una siguiente pregunta. Siguiendo la teoría zaffaroniana, ¿no? ¿Se podría considerar una lesión leve si la luz está apagada? Porque si la luz no está prendida, según él, no hay lesión tampoco.
No, eso ha sido muy sacado de contexto, digamos, el fundamento, lo considerando del fallo ese, que en realidad era sobre otro tipo de delito, o sea, mucho más grave que una lesión, y se extrajo, digamos, una frase fuera de contexto. O sea, más allá de que uno puede tener una postura, o sea compartir cierta postura de Zaffaroni o no, una recomendación, haciendo un paréntesis a la pregunta del compañero, no se guíen únicamente de lo que dicen los diarios, ¿no? Ustedes saben que la prensa vende y genera, digamos, mayor audiencia en cuanto a eso, digamos, generar polémica, informar. Entonces, tomen lo que dice la prensa, pero no lo tomen como palabra cierta o irrefutable. Ustedes van a ser abogados el día de mañana, entonces si quieren hacer un análisis de un fallo o de alguna expresión que haya vertido algún juez, lean el fallo completo, no se guíen por extracto que pueden leer en Facebook, en Contexto o en algún otro diario, porque esos son vistas parciales. Incluso el día de mañana, cuando ustedes ejerzan, también van a hacer, digamos, ciertas extracciones parciales de algunos fallos que sean más afines a su teoría del caso, ¿no? Pero no tomen como palabra cierta lo que se ve únicamente en Facebook o alguna publicación, sino vayan al fondo. En el caso puntual de esa expresión de Zaffaroni, si mal no recuerdo, fue por una causa de abuso, ¿no? Que en realidad hizo un análisis que, si bien yo sigo mucho a Zaffaroni en muchas cosas, en eso puntual no lo comparto, del análisis que hace, pero esa frase de decir, bueno, si está la luz apagada no hay delito, fue tomada de la extracción de un párrafo de una sentencia, que era mucho más extensa. Entonces, por ese lado, no se aplica, digamos, no hay que analizarlo por ese lado, de decir, bueno, si me juzga Zaffaroni, yo digo que estaba la luz apagada y no va a ser delito. Eso ha sido sacado de contexto. La acción típica es producir la lesión. Lo que estamos viendo es si el grado de lesión, digamos, de este ínfimo, puede ser considerado como típico o no. En este caso, siguiendo la postura de Zaffaroni, yo acá le pasé 3, digamos, hay distintas posturas. Yo me inclino ya por un criterio intermedio entre lo que es la postura tradicional, de que la ley no hace ningún tipo de distinción en lesiones leves, ¿no? Cualquier tipo de lesión, por leve que sea, va a ser lesión, pero hay que analizarlo acorde al caso puntual concreto. No podemos hacer, digamos, como les dije en un momento, un análisis global de cualquier tipo de situación y que sea algo genérico. Muchísimas gracias. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí. Muchísimas gracias. No, de nada. Respecto a las lesiones leves, ¿tienen alguna otra pregunta, duda que le haya quedado o avanzamos un poquito sobre las lesiones graves? Profe, una consulta. Sí. Con el respecto al daño al cuerpo y daño a la salud, el que sufre, por ejemplo, golpes internos, al no ser expuesto, ¿no estaría configurado también dentro de lo que es daño a la salud? No entiendo la pregunta. O sea, los golpes, digamos, todo tipo de lesión va a configurar una lesión leve siempre que no genere, digamos, alguna otra consecuencia más gravosa para que quede incluida en otro tipo penal. Es indistinto de que se la vea en el momento o no. No sé si eso es lo que apunta. Claro, pero Consulta, decir, bueno, si a mí viene alguien y me patea las costillas y yo digo, bueno, me duele, pero no ha sido tanto, yo lo mismo voy al médico y veo que esa lesión, si bien por fuera yo no tenía nada, una vez que me realiza, por ejemplo, una ecografía, se da cuenta que yo tengo una pequeña hemorragia interna. O sea, el no ver la consecuencia en el momento no quiere decir que no configure el delito.
No sé si es esa... Claro, yo me refería a la distinción entre lo que es daño al cuerpo y daño a la salud. ¿Por qué te dijo eso? Que el daño al cuerpo era más... el daño a la salud se refería más a lo que es órgano, a lo que es alguna función específica del cuerpo. Eso era lo que iba yo. Claro, el cuerpo es una alteración anatómica. A ver, esperen que ya vamos a volver acá. Hola. El daño en el cuerpo es la alteración o la modificación anatómica de la víctima, es decir, cuando se altera la integridad física. En cuanto al daño a la salud, es cuando se produce un cambio funcional en el organismo de la víctima. Por eso es que el tipo prevé o sanciona estos dos tipos de lesiones, entendiendo el daño a la salud no tan solo, digamos, el nivel organismo orgánico, sino también mental, la salud psíquica. No sé sí, si profe. es por ahí más o menos la pregunta. Sí, igual ya lo sigo escuchando, ya veo si me queda alguna otra duda. Igual, de todas formas, ya cuando terminemos, yo le voy a dejar mi mail, cosa de que cualquier otra consulta me la hacen por ahí, o en el caso que quieran, me mandan con su dirección y yo les paso el PowerPoint, ¿no? Para que ustedes lo tengan. Que si bien, digamos, es algo genérico, es algo muy cortito, es escueto, pero les puede servir más o menos como para ir siguiendo un orden del tipo penal. Bueno, siguiendo, las lesiones graves. En el artículo 90 se impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 años si la lesión produjere una debilitación permanente en la salud de un sentido, de un órgano, de un miembro o la dificultad permanente de la palabra, o si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiera causado una deformación permanente en el rostro. Para poder realizar un análisis un poquito más ordenado, tenemos 4 figuras. Primero, las debilitaciones o dificultades permanentes. Otro punto es cuando se pone en peligro la vida del ofendido, cuando se le provoca una inutilidad laboral por el lapso mayor a un mes, o cuando se provoca una deformación en el rostro. ¿Alguien sabe cómo sacar la rayita roja esa que está ahí o no? Si no, no importa. La primera parte del 90 dice una debilitación permanente de la salud de un sentido, de un órgano, de un miembro, la dificultad permanente para la palabra. Acá tenemos que hacer una primera... No, la idea era sacarla, no seguir dibujando. Pero no importa. La debilitación permanente. Creo que tiene que dejar de transmitir y volver a transmitir, profesor. Bueno, no importa. Igual ahí la borraron. Gracias. Como decía, debilitación permanente. El debilitamiento hace una disminución funcional, sin que esta función desaparezca. Y en cuanto a la permanencia, hace referencia a la persistencia y la continuidad del resultado sin que sea perpetuo. Así tenemos que se habla de un sentido, un órgano, un miembro, la dificultad para la palabra. Tenemos que miembros son las extremidades, o sea, los brazos y las piernas. Los sentidos son los 5, olfato, oído, vista, gusto y tacto. Pero lo central, lo más relevante que tienen que tener en cuenta ustedes en cuanto al tipo penal del 90, la lesión leve, es que siempre hay un debilitamiento, no una pérdida, ya que si hay una pérdida se habla de una lesión gravísima. Entonces, ¿qué pasa con los órganos bilaterales, como por ejemplo los pulmones? ¿Qué pasa si a consecuencia de la lesión, o sea, del golpe, el sujeto pasivo
pierde un pulmón. ¿Qué consideran ustedes? Y sería gravísima eso. ¿Por qué? Hay un debilitamiento, ¿no? Hay una pérdida, no un debilitamiento. ¿Qué opinan otros compañeros? No, hay un debilitamiento, justamente al revés, porque como son dos elementos, dos pulmones, se debilitaría y no habría una pérdida total. Así es, hay una disminución. Por eso lo que la primera parte que yo decía, hay una debilitación, o sea, hay una disminución de la función del órgano. En este caso, la capacidad respiratoria se vería sensiblemente disminuida, ¿no? Porque la persona va a tener un solo pulmón, pero no pierde la función. Lo mismo por pasa, eso por el ejemplo, artículo especifica de un órgano, de un sentido, de un miembro, para verificar eso. Disculpe la interrupción. Claro, porque acá estamos hablando de debilitamiento. Sería, por ejemplo, lo mismo que pasa con los riñones. O sea, consecuencia del golpe, digamos, la persona pierde un riñón, la función renal sigue, ¿no? Pero disminuido, por eso tiene una debilitación. Entonces, se habla de una lesión grave cuando se disminuye la función, ya sea respiratoria o renal, o por ejemplo del gusto. O sea, si yo le produzco una lesión en la lengua, no va a perder el gusto, porque en este sentido se compone de distintas partes del cuerpo, no únicamente de la lengua. Sí va a tener una dificultad, por ejemplo, para el habla, en el caso de que yo le provoque una lesión en la lengua, o de la raíz, o como consecuencia del golpe pierde ciertas piezas dentarias, que con eso se le provoca una dificultad para expresarse. Eso es lo que quiero, o sea, en cuanto al habla, digamos, la dificultad permanente para la palabra, hace referencia no a la imposibilidad de hablar, sino a la dificultad que le genera a la persona esta lesión, ya sea de expresarse o de armar frases, o de poder no tan solo pronunciarlas, sino armarlas también. Por eso que también se protege la salud en un sentido integral. Por ejemplo, si yo le produzco con la lesión un daño psicológico que le imposibilita expresarse correctamente, tenemos una dificultad permanente en la palabra. No sé quién es que... Profesor. Sí. Isabel. Sí, le quería decir que este tema es muy importante para las agencias de seguro, ¿verdad? Se puede decir que estamos hablando de discapacidad permanente. Sí, para todo, no únicamente para la agencia de seguro. O sea, la evaluación del daño, digamos, de las secuelas, eso va a haber también. Recuerden acá que el tema de compañías de seguro va por otro fuero. Nosotros estamos hablando únicamente del sistema penal, y eso, la incapacidad o el monto de indemnización que va por la compañía de seguro, eso en realidad va por un baremo que tienen los médicos legistas, donde es una suerte de, suena feo, pero como que está tarifado cada miembro, cada parte del cuerpo, cada disminución, en base a eso se pone un porcentaje de incapacidad, que es lo que responde cada compañía de seguro después. Acá nosotros estamos viendo si configura un tipo penal o no. Gracias, profesor. Bueno. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? No sé. Profe. Sí. Profe, ahí habla de debilitación permanente o disminución de un órgano, y el 91 también habla de o sea, inutilidad permanente para el trabajo. Si fuera el caso de un deportista al que se le afecta un pulmón, se vería afectado permanentemente para desempeñar su trabajo. ¿No sería gravísimo? En ese caso, bueno, es que para el tipo penal, digamos, acá no se requiere, digamos, ningún tipo de característica especial, pero ya en ese caso ya se lo podría considerar por la inutilidad para el trabajo, pero en realidad
la gravísima habla de una imposibilidad laboral, que eso ya lo vamos a ver después. Acá, el otro inciso que vamos a analizar después es la incapacidad por un lapso temporal acotado, o sea, que son de más de un mes. Es la pérdida de la capacidad laborativa, pero eso lo vamos a ver enseguida. Veamos primero, en cuanto a esta primera parte, daño en la salud en el sentido, la capacidad laboral va por otro lado. Está prevista a continuación. No sé si hay alguien, Anaí creo que estaba levantando la mano. Sí, profe, Anaí. Sí. Quería preguntarle, en el caso de que perdiera un dedo, ¿sería una lesión grave? No, sería gravísima, ¿verdad, profesor? A ver, ¿qué opinan los otros compañeros? No sé, mí sería gravísima porque, o sea, es una pérdida que es un daño mayor, es algo que no se va a recuperar. En cambio, estamos viendo que las lesiones leves es una debilitación, es una debilitación permanente, pero puede ser que se recupere con el tiempo. Profesor, pero puede depender de la mano, porque por ejemplo, si yo la lesión la tengo en la mano izquierda y yo la mano que trabajo, o por ejemplo si trabajo en la parte de administración, la mano que utilizo la mano derecha no me afecta en nada. Perdón. ¿Y si pierde un miembro inferior, doctor, también es grave? Gravísimo. Como para darle una explicación, digamos, qué opinan ustedes. Los pies y las manos no son miembros, ya que le dije yo, los miembros son las piernas y los brazos. Las manos y los pies se los asimilan a los órganos, ¿no? Por la función que cumplen, ¿no? La mano cumple la función de aprehensión y los pies se lo utiliza para caminar. Entonces, en el caso de esa compañera que se pierde un dedo, o sea, la función esta de aprehensión con la que se asimila, digamos, de la función de las manos, no se la pierde, se la ve disminuida. Entonces, la pérdida de una mano sería grave, la de ambas, gravísima. Eso, reiterando lo que la pérdida de un dedo anteriormente. La pérdida de un dedo es lesión grave porque disminuye el funcionamiento de la mano solamente. Claro, no hay una pérdida de. Yo quisiera que el profesor lo explique. Profe, yo tengo una duda. Si pierde un miembro inferior, ¿también es grave o tiene que perder los dos miembros inferiores para que sea gravísimo? ¿Qué opinan ustedes? Si pierde uno sería grave. Debe perder si pierde los dos sería gravísima. Porque con Exacto. los dos imposibilita totalmente. Con uno disminuye, pero puede seguir caminando. Claro. Siempre es, como para hacer una primera distinción muy gruesa, es cuando hay pérdida de toda la función, estamos hablando de gravísima. Si hay una disminución, es grave. Pero la pérdida depende si son órganos bilaterales, por ejemplo, como los pulmones o los riñones, o una mano. Entonces, si yo pierdo una mano, en consecuencia de la lesión, estamos en una lesión grave. Si pierdo ambas, o una pierna o un pie, siempre que se disminuye la función, vamos a hablar de una lesión grave, perdón. En cambio, si yo pierdo ya, o sea, si a consecuencia de la lesión se me amputan las dos piernas, yo ya pierdo la función del miembro, digamos, o sea, yo no puedo seguir caminando. En ese caso sería gravísimo. Claro, ahí si se pierden ambas, sí, es gravísimo. Si se pierde uno, grave entonces. Así es. La segunda parte del 90 dice, si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido. Acá es necesario que el peligro no sea potencial, o sea que concretamente a consecuencia de la lesión corre riesgo la vida de la persona. Pero, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Nosotros estamos hablando de un delito doloso, pero el dolo ¿hacia dónde va a apuntar? La intención. Hacia lesionar. A la lesión. Ajá. Entonces, la consecuencia de que se haya puesto en peligro es una suerte de consecuencia accesoria a la lesión, por eso lo califica.
para que sea grave. Pero si la intención del sujeto iba a matarlo, estamos ante un homicidio tentado. Por eso la distinción que, si bien tiene que ser un peligro real, que efectivamente haya corrido peligro la vida de la víctima, la intención del sujeto activo tiene que haber sido provocar una lesión, no matarlo. ¿Me entienden? Bueno, supongo que sí. ¿Puede dar un ejemplo, profe, porfa? Y que yo le haya puesto en peligro, por ejemplo, de que yo por pegarle una piña con alguien que estoy discutiendo, le provoco que caiga y se golpee la cabeza contra el cordón. La consecuencia de eso le lleva mucho la recuperación y obviamente es un médico el que va a determinar, digamos, si corría peligro la vida o no. Porque puede ser que se haya caído y se golpea la cabeza y no ha producido más que un corte, entonces no va a ser, digamos, una lesión grave porque no se puso en peligro la vida. Pero si a consecuencia de que cae, se golpea el cordón, pierde la conciencia y tiene que estar internado y es en un coma y es posible que se muera, efectivamente, pues ahí ya estamos, que la intención con el golpe no era matarlo, sino provocarle algún tipo de lesión. Por eso yo le pegué una piña, pero como a consecuencia de eso se cayó y se golpeó la cabeza, y esa lesión, ese daño, puede llevarlo a la muerte. Sería lesión seguida de muerte en ese caso. Ahí, como decir, no sería, digamos, seguida de muerte, después ya la va a ver, o sea, porque ahí va a ser un homicidio quizá preterintencional después. Ah, bien. Gracias. Gracias por el ejemplo. No va a haber, digamos, el homicidio subsume la lesión, sino que el resultado podría llegar a ser un homicidio preterintencional. Gracias, profe. En cuanto al tercer tipo, digamos, lo hubieran utilizado para el trabajo, es por más de un mes. Esto se rige por tiempo calendario, el lapso temporal está fijado, digamos, en el artículo 77 del Código Penal y el Código Civil, y el lapso por el cual la persona no puede realizar su tarea es por más de un mes. Acá hay que hacer una distinción o una aclaración. No se necesita necesariamente de que la persona efectivamente esté trabajando, ni que tampoco que esté en edad laboral, sino que sí se encuentran incluidos los niños y los ancianos. Lo que se debe verificar es que a consecuencia de la lesión, esa lesión le provoca que no pueda realizar trabajo por más de un mes. Eso quiere decir, doctor, que si yo no estoy trabajando y me causa el daño, ¿qué pasa en ese caso? Haciendo, digamos, quizás con una explicación, digamos, cuando se hace una investigación penal, en el caso de las lesiones, se va a ir al médico, el médico forense, y ahí determina el tipo de lesión y el tiempo de incapacidad laboral. Eso lo fijan los médicos. Entonces, es independiente si la víctima tenía 10 años y no estaba trabajando, o es alguien mayor que se encuentra desempleada, o una persona jubilada. La secuela de la lesión tiene que haber producido la incapacidad laboral por más de un mes, independiente de que si la persona efectivamente tenía un trabajo. Se rige más por el tiempo que lleva a curar la lesión y no se tiene en cuenta si efectivamente la persona estaba trabajando o no, si tenía un trabajo estable. Claro, doctor. Sí. Sería como en el caso, digamos, que yo voy por alguna enfermedad y el médico me dice, tenés tantos días de licencia por nota médica, algo así, ¿verdad? Salvando la distancia, sí. O sea, el informe médico va más o menos por ese lado, para decir, bueno, vos tenés, por decirte en tu caso, digamos, una gripe y tenés
5 días para recuperarte, que son los que están en la licencia. Vos acá, el origen, digamos, de esta incapacidad es de un delito, de una lesión. Pero, haciendo una suerte de paralelismo, como para dar un ejemplo, sí, el médico, al momento Por del eso examen... dice que no se refiere a si está trabajando o no. No es. No, porque si no quedarían excluidos, digamos, las personas que ya son jubilados o los menores de edad que no trabajan o los desempleados. Acá estamos hablando que se reprime con una escala penal mayor cuando la lesión produce la inutilización para el trabajo por más de 30 meses. Como una persona a la que profesor. es robada o arrebatada con una moto y lo tira y se quiebra, entonces quedaría, el médico le dice, no, durante un mes no puedes trabajar. Si se quiebra la clavícula, el brazo, lo que sea. No te entendí la primera parte de algo de la moto. Una persona que fue arrebatada por una moto y la moto se lo lleva puesto. No, porque ahí la lesión queda absorbida por el tipo penal de robo. Ah, bien. Entonces, no sería en ese caso, digamos, porque acá el dolo que tiene que tener usted en cuenta por cuál guiarse es provocar la lesión. Si yo le pego un palazo a alguien para sacarle el celular, queda configurado en un robo, ya se verá después en su tipo si es agravado o no. Pero, y que ese palazo después, independientemente del robo, no pueda trabajar por un mes, la intención va por el dolo, que es del robo, no de provocar la lesión. Entonces, en ese caso, digamos que como consecuencia de un robo, no va por este tipo penal, sino que queda absorbida por el agravante del robo. Perfecto, profe. Gracias. Profesor, una pregunta, Sí. Isabel. Sí. Sí, le quería preguntar si en estos artículos tan solo dan penas de meses y de años, o también entra la parte económica, o para si el resarcimiento económico hay que iniciar una acción civil. En el derecho penal, salvo determinados tipos puntuales, no se habla de sanciones pecuniarias, son de multas. Todo lo que sea resarcimiento económico va por vía civil. En el caso de las lesiones, por ejemplo, culposas en un accidente de tránsito, eso va por vía civil de indemnización. Lo que se podría llegar a hablar en caso de una mediación, una compensación a la víctima, pero eso no va en relación al tipo penal que estamos viendo ahora, sino son las formas de conciliación. Entonces puede llegar a ofrecer una reparación del daño. Muchas gracias. No, de nada. Y por último, del 90, dice, le hubiera causado una deformación permanente en el rostro. ¿Qué es lo que se considera rostro para el derecho penal? ¿Alguien que se anime? Desde la frente hasta el mentón. Bien. ¿Y de ahí? De oreja a oreja. Oreja a oreja. Bien. Entonces, se considera desde la línea normal de implantación del cabello hasta el mentón y los cabellos auriculares. ¿Por qué se toma, digamos, hago esa aclaración de la línea de implantación normal? Porque si no, sabemos que los pelados tienen más rostro que otros. ¿no? Entonces, se toma desde la línea de inicial de cuero cabelludo hasta el mentón y de oreja a oreja, extendiéndose en las mujeres la zona del cuello y del escote. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo la nariz chueca, la nariz cruzada y viene una persona y me pega una piña y me la endereza? Ya de ahí directamente me queda perfecta la nariz, me queda respingada, mejor que de Brad Pitt. ¿Sería lesión?
Porque Sí, en hay realidad lesión. hay un mejoramiento del rostro. O sea, yo no Sí, estoy... es lesión porque lo mismo se supone que tiene la Sí, igual la intención de intención. lastimarlo. Claro, pero una cosa es la intención de lastimarlo y acá estamos hablando de un tipo agravado o de mayor punición por la deformación. En este caso, digamos, yo Profe, tenía la nariz chueca de origen. Ahora con el golpe que me dan, me queda perfecta, la nariz ya me queda derecha y hay una suerte de mejoramiento del rostro. ¿Sería una lesión grave o no? Y para mí sí, doctor, porque hay una alteración del rostro. O sea, Bien. por más que sea para mejor o para peor, es una alteración. Y Así sí, es. ¿qué pasa si la persona se siente identificada con esa nariz así desviada y para él está bien? Por Por más eso, de que para el resto la dejara perfecta, digamos, él está acostumbrado a verse todos los días así. claro, sí configura una lesión, como dicen ustedes, como bien dice Julieta también, porque hay una alteración de la simetría del rostro. Más allá, digamos, de que se lo mejore, ¿no? Se está modificando la simetría del rostro de la persona, ¿no? O sea, como ustedes decían también, yo ya estaba acostumbrado a tener la nariz chueca y a mí me gustaba así, por más de que a otras personas consideren de que era mejor de otra manera, eh, esa lesión que me corrige el desvío de la nariz, eh, me produce una alteración de la simetría. Y eso me agarró por el ejemplo del pobre actor este, por la nariz de él, digamos, nada más. No, no. Bien, vamos hasta ahí entonces. Sí. Perfecto. Acá, por último, para cerrar el tema de las lesiones graves, esta deformación permanente quiere decir que no se prevé que el transcurso del tiempo vaya a recuperarse, ¿no? Independiente de que se recupere por medios quirúrgicos, ¿no? O que se la pueda disimular, ya sea un corte, que se la pueda disimular con maquillaje. Por otro lado están las lesiones gravísimas. Dice que el 91 que se impondrá reclusión o prisión si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro de la palabra o la capacidad para engendrar o concebir. Acá todo lo que veníamos viendo, analizando con el tipo de lesión grave, lo que son los órganos y los sentidos, rige también, digamos, es la aplicación para las lesiones gravísimas. Acá, ¿qué es lo que hay? Como ya dije anteriormente, el eje central es la pérdida. En cuanto a la enfermedad mental, tiene que ser, como bien dice el artículo, cierto, probablemente incurable, es decir, que esta lesión le provoca una enfermedad que no cesa en el tiempo y que no existe, digamos, en su momento, probabilidad de que mejore. En cuanto a la inutilidad para el trabajo, a diferencia de lo que es la lesión grave, pues, acá ya hay una inutilidad permanente. O sea, esta persona, a raíz de la lesión que le provocan, pierde la capacidad de trabajo. O sea, ya de por vida, y tampoco no guarda relación, digamos, de si trabajaba o no, ¿no? Si es menor, si estaba desempleado o no. Todo lo que hablábamos recién en cuanto a la capacidad laborativa de la persona se aplica para el 91, lesiones gravísimas. Igual que el sentido, el órgano o los miembros, ya la consecuencia de la lesión es mucho más grave de lo que hablamos recién. Acá directamente ya se pierde la función. Es decir que, por ejemplo, a raíz del golpe, la persona ya no puede hablar más, ya sea porque le produce consecuencias a nivel neurológico que le imposibilita hablar. No es que le dificulta o que le cuesta expresarse, sino acá directamente la persona no puede hablar o pierde ambos riñones. Entonces ya la función del órgano ya desaparece. En ese caso,
va a necesitar, obviamente, en el caso renal, de diálisis. Y por último, la capacidad de engendrar y sí. ¿Qué tal? Javier Lara. Le hago una pregunta con respecto a lo que acá dice de la pérdida de un órgano o de un miembro. ¿Podría ser considerado el caso de la mujer de Santiago del Estero que le amputó su miembro a su marido por encontrarla con otra mujer y que lo tiró al inodoro? Ahí yo lo tomaría no más por el lado de la pérdida de un órgano del miembro, sino por la capacidad de engendrar o concebir. Ya saben que va por la función reproductiva, la última parte del artículo. O sea, sí sería gravísima en el caso de que, obviamente, la intención no ha sido matarlo, ¿no? Porque si ella le provoca esa lesión, pero con la intención era que muera desangrado, en realidad estamos hablando de un homicidio o un homicidio tentado. Si era únicamente, digamos, la amputación, le hace perder la capacidad de engendrar. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Pues yo lo tomaría por la última parte, más que analizar, digamos, del... ¿Hay alguien más que había levantado la mano? Disculpe, profesor. Sí. Mi consulta es si la lesión admite tentativa. ¿Qué opinan ustedes? Para mí se admite. No, porque usted ya dijo que era doloso los delitos que estamos viendo. Ajá. No, no admite. Y eso que, ¿por qué no y por qué sí? Digamos, si yo, por ejemplo, yo tengo, yo le quiero pegar un Son palazo delitos a la de persona. resultado. Porque o lesiona o no, porque no creo, no es que casi lesiona. O se provocó la lesión o no se provocó. ¿Y qué pasaría? El dolo no tiene mucho que ver con la tentativa para mí, porque Así yo es, puedo tener eso el dolo de lesionar. El dolo es la intención. La tentativa se consuma, no el hecho. Y cuando es ajeno a la voluntad de las partes. Entonces, dándole un ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero matar a otra persona y cuando voy a disparar no sale el tiro? ¿Qué hay ahí? Hubo tentativa. Tentativa, doctor. Pero no... Entonces, ¿qué pasaría si yo le quiero pegar un palazo a la persona porque me cae mal o porque corre más rápido que yo, le quiero pegar un palazo en la rodilla para lesionarlo y que no corra? Pero cuando yo le estoy por pegar, viene alguien y se mete en el medio o me empuja o la persona se da cuenta y sale corriendo. ¿Qué hay ahí? Hay una tentativa de lesión. Las lesiones sí admiten la tentativa. No va si es un tipo doloso o culposo. Los tipos culposos no admiten la tentativa. En cambio, los dolosos, sí. En este caso, punto de las lesiones, sí se admite la tentativa. Pero, además, profesor, pregunta. cuando en el artículo 90 dice o se hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, ahí ya admite la tentativa porque no habla si lo lesionó o no, sino si hubiese puesto en peligro la vida. Y con una pala es... O sea, la respuesta va bien por ese lado, digamos. O sea, sí se admite la tentativa, pero el agravante, digamos, lo que estaba diciendo vos, de que se hubiese puesto en peligro, no en cuanto al resultado tentado. Porque si la intención era quitarle la vida y yo lo pongo en peligro únicamente, pues no logro matarlo, estamos ante otro tipo penal. Consecuencia de la lesión es que corre peligro la vida de la persona. O sea, no es la intención de matarlo, sino que a raíz del golpe o de la lesión que yo le infringo a la otra persona, corre peligro la vida. Profesor, le hago una pregunta. Sí. Perdón, espero que usted termine. No, decime. Sí. Bien, mire, ha habido un caso en Capital Federal hace unos años que justamente era por un tema de picada.
El tema es que el piloto, digamos, de esta carrera ilegal, ¿sí?, termina atropellando y chocando contra 2 chicas. A una la mató, o sea, el impacto la sacó volando y, perdón, que utilicen palabras tan llanas. Sí, no me importa. A la chica la chocó, sí, y por la velocidad que venía la mató en el instante cuando tocó el suelo. Y a su amiga no corrió con la misma suerte, pero sí también, como esto, fue impactada por el vehículo y ella quedó en silla de ruedas. ¿Ahí cómo se calificaría el caso con respecto de este chico? A ver, ¿qué opinan los otros compañeros? Ya vieron la parte de los homicidios culposos. Doctor, Lesiones Es un culposas, concurso, doctor. un aporte. Buenas concurso tardes. ideal. Esperen, de a uno. ¿Cuáles serían los 2 tipos penales? Después vamos a ver si se concursan o no. Acá, la persona iba manejando de manera imprudente y a consecuencia Sí. de eso choca a 2 personas. Una muere y la otra tiene lesiones. ¿Qué hay Homicidio acá? culposo y lesiones graves o gravísimas. Tipifica uno homicidio culposo, artículo 84 bis. Y el otro, Culposo agravado. lesiones culposas. Claro, los 2 son culposos, o sea, van a hablar. Uno según el resultado, todo lo que han visto, ya han visto, digamos, no vamos a ver ahora las lesiones culposas, pero todo lo que han visto en el doctor Ferraz, de lo que son los homicidios culposos del 84 bis, todas las explicaciones que dio el doctor, aplican también para las lesiones. ¿Cuál es la distinción? Homicidio culposo con daño eventual. No hay... No le escuchan porque hay otro video, no sé que paguen el micrófono a otra persona, pero no hay... Homicidio culposo con daño eventual. No es un daño eventual. Tenemos el Sería homicidio culposo de la en víctima, concurso ideal con lesiones culposas. las lesiones culposas. Porque acá tenemos 2 víctimas. Una, la víctima del homicidio, la otra de las lesiones. Pero también está tipificada en el 94 y el 94 bis las lesiones culposas, ¿no? Cuando la única diferencia que hay sustancial entre el homicidio culposo y las lesiones culposas del 94 y 94 bis con el 84 y 84 bis es el resultado, ¿no? Ya que en uno van a producirse lesiones y en el otro la muerte de la víctima. Entonces, en ese caso del accidente de tránsito, haciendo un análisis general, ¿no? Porque por ahí se podría analizar, digamos, en cuanto al dolo, si se le ve por un homicidio culposo o un homicidio doloso, pero en principio yo me iría con la redacción actual del 84 bis y del 94 bis, estamos hablando de un homicidio culposo agravado, por eso el del 84 bis, por la conducción imprudente. Habrá que ver si era bajo el efecto de estupefacientes, de alcohol, la velocidad permitida, cualquiera de las causales, digamos, que prevé el 84 bis, o el 94 bis en su caso, pero va por ese lado, porque en principio, haciendo un análisis rápido del hecho, la intención no era matar a esas 2 personas, por eso es culposo. Iba corriendo picada, o sea, la intención de la otra persona era hacer correr y ganar, o sea, no matar a 2 personas o chocar a 2 personas. Entonces, no le veo el dolo homicida, pero sí la parte culposa del resultado. Doctor, buenas tardes. Sí. ¿Cómo le va? Mire, le comento en cuanto al artículo que estamos analizando, que si bien no es precisamente homicidio, sino que ya son lesiones en lo que hace a un órgano, lesiones gravísimas, ¿no? Yo le cuento por experiencia propia. Yo he tenido yo tuve que gestionar un certificado de discapacidad, ¿no? De índole psiquiátrico y psicológico, porque se me lesionó, ¿no es cierto?, una parte, digamos, que tiene que ver, digamos, con que uno tiene que estar medicado para poder conducirse en la vida, ¿no? Entonces, yo me siento identificada en este artículo, por la cual
se me ha vulnerado mi salud mental. Entonces tuve que gestionar un certificado de discapacidad, ¿no? Así que bueno, gracias, bueno, igual puedo caminar, puedo ver todo eso, pero tengo que estar con medicación y con tratamiento psicológico para poder, como vuelvo a repetir, conducirme en la vida y bueno, llevar una vida normal, ¿no? Interesante el artículo, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Porque no es homicidio, sino que es más bien, sí, que todo lo que dice el artículo puede, lógicamente, logra una incapacidad y uno puede gestionar el certificado. Ese es el aporte que quería hacer, nada más, doctor. Muchas gracias por su clase. Sí, Buenas tardes. No. En eso, ya como para terminar, digamos, la parte de las lesiones dolosas, ahí en ese caso puntual, bueno, no hay que, habría que ver para ver si configura un delito o no, no la secuela, sino el origen de las lesiones que te provocaron, digamos, eso. O sea, eso ya, si querés lo charlamos después, cuando termine la clase, para que podamos seguir avanzando. Pero sí, digamos, todo lo que se ve, como para cerrar lo que vimos hasta ahora en las lesiones, hay que hacer, digamos, como un análisis un poco más amplio y no únicamente considerar como una lesión cuando se ve el daño, o sea, que se vea la lastimadura, se vea la quebradura, sino que también hay otro tipo de lesiones, como lesiones internas, que también configuran delito. Y habría que hacer un análisis si estamos frente a una disminución o una pérdida, o ya del tipo residual del 89. Doctor, buenas tardes. Ya que tocó el tema justamente de las lesiones internas y que no se verían, quería consultarle si la condena en este caso se llegaría a modificar por una sumatoria de lesiones, como ser, por ejemplo, en el caso de una agresión que produzca en el sujeto pasivo la cuadriplegia. Ahí yo me iría, digamos, a una lesión gravísima. O sea, no, depende, digamos, de que en realidad esa es la consecuencia, pero hay que ver, digamos, cómo se originó el hecho, ¿no? Si vos me decís, bueno, por ejemplo, puede haber sido uno de los resultados, que el ejemplo que yo di para que le haya puesto en peligro la vida, que yo lo golpeo, que se cae, se golpea la cabeza y que corre riesgo a la vida, pero después se termina recuperando, ese como el ejemplo inicial. Después habrá que ver también, en el caso puntual ese, si a consecuencia de las lesiones a la persona no corre riesgo la vida, porque no queda inconsciente, no tiene que ser internada, nada, sino que directamente queda cuadriplégica. Entonces ahí yo me voy haciendo un análisis rápido, ¿no? Por la incapacidad laboral permanente, ¿no? Para decir, bueno, como para decir, bueno, acá del primer análisis rápido me voy por una lesión gravísima. Después habrá que ver, digamos, si no era en realidad una intención homicida o algún otro tipo penal. Pero para dar una respuesta así como rápida, yo me iría, digamos, directamente por una lesión gravísima. Perfecto, gracias. Profe, disculpe. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería pedirle por favor si podíamos seguir con la clase, porque ya ha habido dos clases que hemos quedado a mitad o incluso antes de la mitad del contenido por todas las preguntas y ejemplos que todos los compañeros empiezan a poner. Y hay chicos que tenemos otra clase a las 6 y vamos a quedar cortos con tiempo para que las preguntas las hagan después o si nos podemos comunicar con usted por privado. Sí, yo lo entiendo, pero o sea, es una realidad que tenemos siempre, tanto en el cursado ahora virtual como presencial. O sea, nunca se pueden abarcar todos los temas de la bolilla. La idea de las clases es ver, digamos, las partes un poquito más relevantes. Después, ustedes tienen que estudiar todo el programa, o sea, toda la bolilla completa. En el momento del examen, si es que la cátedra decide excluir algunos temas, eso lo va a informar, obviamente con tiempo, no lo vamos a decir el día antes del parcial. Pero
resulta imposible en la materia cuatrimestral dar todas las bolillas y todo el contenido de toda la materia. Entonces, por eso se seleccionan algunos temas puntuales como para dar la clase, y tanto a nivel personal como creo que todos los miembros de la cátedra estamos a disposición de ustedes. Yo por eso voy a dejar mi mail. No sé si hay algún grupo de WhatsApp o no, donde también podríamos evacuar a las consultas. Entonces, independiente de que terminemos o no todos los temas, que seguramente no vamos a llegar porque queda poco tiempo, todas las otras consultas ustedes me las pueden hacer por mail o por WhatsApp. Después no hay... Sí, profe, hay un grupo de WhatsApp. Están los otros profesores también. Perfecto. Sí, cualquier Sí, duda. le podría decir al profesor que lo agregue. Y, bueno, algo más le quería decir al respecto. Pero bueno, tratemos de avanzar un poquito así para que veamos un poco más otros puntos, así sea rápido, pero para que les dé, digamos, algunas consideraciones. Homicidio o lesión en riña. El artículo 95 dice: cuando en riña o agresión que tomaren parte más de 2 personas resultaren muertes o lesiones de las determinadas 90 y 91, sin que contare quiénes la causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre las personas del ofendido. Se le pone la pena de 2 a 6 años en caso de muerte, o de 1 a 4 en lesiones. Si son lesiones leves, la pena es menor. Tal otro tipo penal que en realidad es homicidio, no omicio, como puse ahí arriba, ya vamos a corregir. Todos vamos a hacer algunas consideraciones rápidas. Primero, estábamos viendo, digamos, que en el tipo de lesiones anteriores no se requiere ningún tipo de característica particular en cuanto al sujeto activo o pasivo. Acá tampoco hay ningún tipo con cualidad personal en cuanto al sujeto, sí en cuanto a la cantidad de sujetos. Por eso yo resalto más de 2. Es decir, primero tiene que haber por lo menos 3 personas. Por eso es que el código habla más de 2 personas, ya sea la víctima y los agresores, para el caso de riña, o una víctima y 3 agresores en caso de agresión. Se ve y se reprime, la escala penal difiere, ya sea que las consecuencias de las lesiones, las consecuencias del ataque, se provoquen lesiones o se provoque la muerte. Entonces, el bien jurídico protegido entre el 95 y el 96 es tanto la vida humana como la integridad física y psíquica de las personas. ¿Qué es lo que tienen? Que una de las primeras características del tipo penal y quizás su mayor crítica. ¿Qué es lo que se reprime acá? ¿Qué es lo que entienden ustedes? ¿Qué consideran que reprime el tipo penal del 95? La cantidad de personas. No, porque si no también el homicidio agravado por 2 o más personas quedaría acá, también acá. ¿Alguien más que se anime? El anonimato, la doctor. pregunta, profe. En realidad, en parte sí, no es en cuanto al anonimato, sino la indeterminación. O sea, la acción típica es haber participado en una riña, en una agresión. No se toma al resultado, o sea, el dolo no era, digamos, o matarlo o lesionarlo, sino lo que reprime el 95 es haber tomado parte en una riña, en una agresión. Eso es una de las primeras críticas también que se le hace. Entonces, por eso es que está resaltado también, sin que contare quiénes lo causaron. O sea, entonces, acá el derecho penal hace una suerte de... Hay una pelea para englobarlo a los 2 tipos, y como resultado de eso hay una persona con lesiones del 90 o del 91 o del 89 o muere. Entonces, yo no puedo determinar quién es o quién ha sido el autor del golpe que lo lleva al óbito a la persona o que le provoca la lesión. Entonces, en ese caso,
tomo como autores a todas las personas que han tomado parte. ¿Por qué voy? Digamos que también eso es una crítica que se le hace al tipo penal. Es decir, bueno, yo no puedo determinar quién ha sido el sujeto, en consecuencia, los tomo a todos como autor. Entonces, ahí voy. Con primera violación tengo el indubio pro reo. O sea, yo no puedo determinar quién ha sido, entonces culpo a todos. Esto sigue hablando en términos generales. Profesor. Pero una consideración, tiene la consecuencia, tiene que guardar relación, digamos, la causa, digamos, que lo lleva al óbito con los medios de comisión. Por ejemplo, yo no puedo punir a todos como autores de un delito de homicidio en riña si estaban todos dándole golpes con las manos y con los pies y la víctima muere a raíz de un disparo de arma de fuego. Entonces quiere decir que el autor, en realidad, el que provoca, el que realiza el disparo, no los otros, porque la consecuencia de la muerte no ha sido los golpes de puño, sino el disparo. Decime, Javier. Sí, justamente el doctor Pedicone en Derechos Romanos nos planteaba un caso así de lesiones en riña, de un combate que hubo entre la Barra Brava de Boca y la Barra Brava de River, y que justamente por esta riña en grupo, ¿no es así?, murió un fanático de River, pero nunca se supo quién era el que dio el golpe final. Entonces, justamente, ahí el juez y el fiscal utilizaron el artículo 95 para detenerlos a todos, pero a su vez se contradecía con el artículo 18 de la Constitución, que justamente presume a todas las personas inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Qué pesaría más? El artículo 18 rige para todos los tipos penales. O sea, el artículo 18 es para todos. O sea, yo hasta que no tenga una condena efectiva de un juez o de un tribunal que declare la culpabilidad, rige el principio de inocencia. O sea, no va... yo no lo tomaría por ese lado, digamos, del artículo 18, sino por violación de otros principios, porque acá yo no voy por ese lado, digamos, de que si me acusan de un delito se viola el principio de inocencia, porque si no, todos los tipos penales confrontarían con el artículo 18. Porque si yo estoy sospechado de haber cometido algún hecho, o sea, no que me encuentren arriba del cuerpo cuando lo estoy apuñalando, sino que se me acuse después de cometido el hecho y se abra la investigación hasta que no tenga una condena efectiva de un juez, de un tribunal, rige el principio de inocencia. Pero eso no va en contraposición, para mí no choca con el artículo 95, sino otro tipo de principio, el más relevante para mí, el indubio pro reo, es decir, yo no puedo determinar quién, entonces son todos. No lo tomo, digamos, contra el principio de inocencia del 18. Y una última pregunta, doctor. ¿Se podría considerar el caso de los rugbyers? Y es como más controvertido, digamos. En principio, yo lo tomaría así. La verdad es que yo no lo seguí, digamos, después de que me armó un poco la exposición pública, si en realidad la intención era o no matarlo. ¿no? Porque acá el homicidio en riña es cuando se produce ya sea una riña o una agresión y el resultado es la muerte o la lesión de la persona. No es la intención matarlo. Porque si son varias personas que van con la intención de matar a otra, ahí tenemos un homicidio agravado por la cantidad de personas. Acá lo que se reprime es haber participado en una riña. Y va a variar la escala penal, la sanción, según el resultado, sea la lesión o la muerte. Para mí, en el caso de los rugbyers, en principio, se lo podría tomar para acá, pero habría que analizar bien el caso,
No digo, yo no lo continué, digamos, el seguimiento del caso, a ver si surgió algo más, cuanto a la forma que lo atacaban las personas. Si ha sido ya con intención de matarlo los últimos golpes, o ha sido como consecuencia de esta pelea, de esta agresión. Entonces, no te puedo dar la respuesta porque no lo seguí, digamos, si hay algún tipo de elemento. Si yo me voy hasta el momento de la pelea y no tengo comprobado de que en realidad se han puesto de acuerdo para matarlo, entonces no me voy, me iría por un homicidio en riña y no un homicidio agravado. Pero todo es cuestión de analizar después con los elementos colectados si surge, digamos, que en realidad la intención de ellos era matar. Muchísimas gracias. Doctor. Sí. José Agüero, buenas tardes. El tema del caso del rugby para mí es totalmente diferente porque riña es cuando nos enfrentamos a un grupo con otro grupo, personas y peleamos todos contra todos. Acá fue directamente una patota y buscó una víctima y le causó la muerte, le propinó la muerte a golpe. Tranquila, mi amor. Ahí para mí está la parte más grave. Ese gato, ¿de dónde ven? Bueno, ahí está la Carmen, distinción que la que luna. tiene el código. No la Por eso dejé, te habla que se de vaya. riña o agresión. Entonces, la riña es cuando hay un enfrentamiento, o sea, entre varias personas hay ataque y defensa. Ahí estamos en una riña. Entonces, si vos tenés que son más de dos, o sea, hay una persona por un lado y dos por el otro que se provoca, que están peleando, y los golpes son de ambas partes, entonces hay ataques y defensa de ambas partes que están en una riña. En el otro caso, si hay más de dos personas, o sea, o hay tres personas que están agrediendo a otra que únicamente se defiende, estamos en una agresión. Entonces, también surge esta muchas gracias, doctor, muy claro. En cuanto a la riña y la agresión. En cuanto al número de participantes, en la riña tienen que haber 3, incluida la víctima. Entonces, tienen que haber 2 agresores y una víctima, que es la que se defiende. En caso de la agresión, hay 3 personas que lo atacan y uno que solamente se defiende. Entonces, no iría el análisis, digamos, del caso del rugby por ese lado si se estaba defendiendo o no, porque ya el tipo penal prevé a la agresión como uno de las formas. Entonces, como para ya ir cerrando un poquito, digamos, del homicidio en riña, la acción típica es, como les dije, únicamente haber tomado parte. Si ya las personas, la intención era provocar la muerte, provocar lesiones, ya nos vamos a otro tipo penal que será cuestión de análisis si la intención era matarle o provocar algún tipo de lesión. Pero se le suma la característica de la indeterminación de quién fue la persona, en el caso del homicidio, que provoca la muerte. Y la distinción después que les dije al último, ya sea que hayan tomado parte en una riña, una agresión, con la distinción conceptual únicamente que la riña es cuando se defiende a una persona y la ataca, ¿no? Entonces hay ataque y defensa recíproca. En cambio, la agresión es únicamente los sujetos activos contra una persona o un grupo de personas que únicamente se limitan a defenderse. ¿Estamos hasta ahí? Para que sigamos. Sí, profesor. Abuso de armas. Esto, bueno, vamos a pasar rápido, cosa de que tengamos tiempo de ver un poquitito ya en los últimos 20 minutos que nos quedan. Un poquito lo que es de abuso de armas y de abandono de personas. El día jueves va a haber un conversatorio, ¿no? Vamos a tratar de estar todos los miembros de la cátedra, o la mayoría, donde vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que se ha visto hasta hoy, ¿no? De las 4 bolillas estas. Así que les recomiendo que traten de estar para que puedan, independientemente de las consultas por WhatsApp o por mail, también van a tener la oportunidad el día jueves. El abuso de armas está previsto en el 104
que dice que será reprimido con 1 a 3 años de prisión el que dispare un arma de fuego contra una persona sin herirla. Esta pena se aplicará aunque se causara una herida que corresponde a una pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave, y será reprimida con prisión de 15 días, 6 meses la agresión con toda arma, aunque no causara herida. Entonces, el tipo penal del 104 habla de 2 figuras. El primer párrafo es cuando se utiliza o cuando se provoca con un disparo de arma de fuego. La última parte es con una agresión con todo tipo de arma. Hasta recién, lo que estábamos viendo eran todos, como dijo un compañero, delitos de resultado. Se provoca la lesión, se provoca la disminución o la pérdida de la palabra, o una función de un órgano, o en los bolillas anteriores se provoca la muerte. Entonces tenemos el resultado. Del delito de abuso de armas, vemos que en realidad lo que se reprime son los tipos penales de delitos de peligro. A su vez, se divide en el delito de peligro concreto y abstracto. ¿Esto qué quiere decir? Que la sola conducta genera un peligro para el bien jurídico. Por eso es que en la primera parte se dispara un arma de fuego contra una persona aunque no se la hiera. Entonces, como que tenemos delito de peligro concreto y abstracto. Es concreto el delito de peligro cuando la conducta o acción puso en peligro real al sujeto, o sea, el peligro verificable como es el de abuso de armas, o un peligro en abstracto, como la conducta que está tipificada en sí misma como peligrosa para el bien jurídico. No es necesario comprobar que realmente ha sufrido un peligro, por ejemplo, conducir alcoholizado, obviamente sin generar ningún tipo de lesión o consecuencia, únicamente la conducción alcoholizada ya es un delito de peligro abstracto, o lo que vamos a ver en otras bolillas, la tenencia de armas de fuego, son delitos de peligro. Ahora bien, el título que está en el primer párrafo dice disparar un arma de fuego contra una persona. Entonces, efectivamente se tiene que producir el disparo para que sea típica la figura. Y el código nos habla de arma de fuego. El código no tiene una descripción de lo que son armas de fuego, a lo que se tienen que remitir al decreto 395/75, que si bien es muy extenso, lo único relevante que tienen que saber ahora es que se define como arma de fuego es la que utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvora para lanzar un proyectil a distancia. El decreto reglamentario es muy extenso y después hace una distinción entre lo que son armas de puño, de brazo, larga, corta, de guerra o civil, según el calibre o el largo del caño. Todo eso no hace falta que lo sepan, salvo que existen, digamos, armas que son de guerra y otras de civil, porque eso va a ser a otros tipos penales. Eso lo van a ver después. No te burles. Ahora bien, para que sea típica la figura del abuso de armas, efectivamente, como yo le dije, tiene que producirse el disparo. En este caso, no sería pasible la tentativa del delito de abuso de armas de fuego en el caso de que el proyectil o el disparo no salga. A diferencia de lo que sí prevé la última parte del 104, que es la agresión con toda arma. Entonces, la agresión dice Dona que es cualquier acción que amenace o ponga en peligro intereses jurídicamente protegidos. Ahora bien, la primera parte hace referencia, y por eso la escala penal más elevada, con la agresión, digamos, los disparos de arma de fuego. Acá ya la última parte del 104 nos hace mención a todo tipo de armas. Y ustedes saben que existen las armas propias e impropias.
Las armas propias son las que, por su naturaleza, están destinadas al ataque o defensa, por ejemplo, una espada. Y las impropias son las que, sin estar destinadas al ataque o a la defensa, son dispuestas por el sujeto activo como instrumento para afectar la integridad. Por ejemplo, que yo use un bate de softball o una lámpara o de la pala o el atizador del asador. No son o no tienen el destino como un arma, pero se las puede utilizar como arma, por eso son consideradas armas impropias. Que a lo que hace al tipo penal del 104, última parte, se las considera que tipifican el delito. Profesor, y una camioneta no puede ser considerada un arma, ¿cierto? ¿Cómo? Una camioneta no puede ser considerada un arma, ¿cierto? No, puedo decir que si lo quería agredir, que atropellándole, pues... Sí, o sea, si mi intención es atacar a la persona con la camioneta, no sería considerado un arma, ¿verdad? Sí. No, porque puede tener lo que son armas propias o impropias. No, el uso de vehículos no se lo considera un arma. Son las armas propias, que son las que están creadas, o las impropias, las que pueden ser utilizadas, ¿entendés? Para generar un mayor amedrentamiento en la víctima. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Lo que justo lo veo, no sé, Atila dice de guerra no sería grabada, o sea, no sé si habla entre las armas de guerra o civil. Son las armas de fuego, son las que provocan los disparos, que es del tipo penal del primer párrafo. Entonces, en consecuencia, cualquier tipo de arma, ya sea de civil o de guerra, va para la primera parte, ¿no? Siempre y cuando se produzca el disparo. Si yo utilizo otro tipo de arma, puede ser considerada como un arma propia o impropia según la que sea. ¿Le ha quedado más o menos como un pantallazo general de lo que es el abuso de armas? Sí. Profe, una sola consulta. Sí. Cuando dijo que no hay tentativa si el disparo no sale, ¿eso me lo puede repetir, por favor? Eso nada más. Para el 104, primera parte, dice que será reprimido el que dispare un arma de fuego contra una persona. Entonces, efectivamente el disparo tiene que salir, tiene que haberse producido el disparo. Entonces, no va a quedar consumado en el caso de que no se provoque el disparo. ¿Por qué? Y para mí, digamos que lo que dice Soler también, que no existe la tentativa del delito de peligro, porque si no se estaría como penando el peligro del peligro. O sea, se hace como una expansión, para mí que tampoco no corresponde, es decir, si yo no genero el peligro que requiere la acción típica, que es disparar, no puedo aplicar la regla de la tentativa. Para el caso del disparo con arma de fuego, sí aplica la tentativa para la agresión con toda arma. Por ejemplo, que yo esté con un cuchillo y quiera agredir a una persona, y en eso un tercero se intercede en el camino, o a la persona con la que yo quiero herirla o atacarla, esquiva el ataque, ahí sí queda en grado de tentativa. ¿Profe? Sí. Sí, buenas tardes, Jorge Valdés. Gracias. Le hago una consulta. Acá hablan de que no constituye delito el disparo realizado al aire. Pero, ¿qué sucedería si ese disparo al aire, ¿sí? Cuando la bala, digamos, se desprende del arma y sin querer mata a una persona? ¿Cómo sería la cuestión ahí? ¿Cómo se... Es que el resultado de acá, primero no es la muerte. Acá, o sea, porque el disparo dice tiene que ir, o sea, no son típicos los disparos al aire o al piso, sino que tiene que ir dirigido a una persona. Entonces, por eso claro, la tipicidad que da contra los disparos que no vayan direccionados a una persona. Y la intención no es matarla,
sino es generar ese peligro o ese riesgo en la salud o en la vida de la persona. O sea, yo no se reprime, porque si mi intención era disparar para matarla, ya me voy a un 79. Me voy al homicidio. O depende de la persona que sea, un homicidio agravado, si es mi pareja o mi padre, o hay algún tipo de característica del hecho que lo agrave. No sé. No sé si iba por ahí. Sí, está comprendido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya nos quedan unos 10 minutitos. Bueno. Ya como para terminar, digamos, viendo rápido que son los puntos de la borulla 4. Bueno, espera. Lo último, en cuanto al tema de bueno, los agravantes están en el 105, eso no nos demoremos ahí. La abandono de persona está previsto en el 106, 107 y 108. Y si bien están todos comprendidos en el mismo, digamos, como conjunto global, como abandono de persona, en realidad el 106 hace alusión a lo que es el abandono de persona y el 108 a la omisión de auxilio. Que es una pequeña distinción. Entonces el 106, en la primera parte dice que el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocando en situación de desamparo, sea abandonado a su suerte, una persona incapaz de valerse, y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado. Entonces, acá una primera distinción, por lo que vamos a ver después con el abandono de persona. Acá sí se necesita una cierta característica en el sujeto activo. O sea, tiene que ser una persona que estaba obligada al cuidado de la otra, ¿sí? O que él mismo lo puso en esta situación de desamparo, a diferencia de lo que es el abandono de persona. Entonces, el sujeto activo sí tiene que reunir esa característica, ya sea de que tenía la obligación de cuidarlo o a consecuencia, digamos, de mi accionar, yo pongo en peligro la vida de la persona esta. Entonces, que si bien, digamos, la acción típica no es abandonar, más allá de lo que dice el título, no es que yo lo abandono, sino la acción típica consiste en generar esa situación de peligro en la cual yo pongo a una persona que puede, que queda abandonado. No sé si me entienden por ese lado. O sea, no es en sí, más allá de lo que dice el título, que es el abandono de persona, en realidad no es abandonarlo, sino generar esa situación de riesgo para la persona, es generar ese peligro. Entonces, la acción típica se limita únicamente a eso, ya que si la intención era dejar a la persona ahí para que se muera, ya estamos en otro tipo penal que obviamente lleva a otra sanción mucho más alta. Sí, no sé quién me quería preguntar algo. Profe, ¿debería estar en posición de garante el sujeto activo? Para mí, en principio, sí, para el tipo del 106, sí. Por eso es que yo le decía, digamos, el sujeto activo tiene que tener la obligación de cuidarlo, esa persona, o de mantenerlo o evitar que corra riesgo su salud o su vida. O que esa situación de desamparo sea a raíz del accionar de la persona. Entonces, no es cualquier persona la que puede ser sujeto activo del delito del 106, sino que tiene que reunir esa característica. En situación de desamparo, quiere decir, digamos, que corre riesgo, digamos, la vida de la persona. Abandonándolo a su suerte, quiere decir que únicamente el azar
puede hacer que esta persona, la víctima de este delito, haga cesar ese riesgo, ese peligro que corre su vida. Bueno, después. Entonces, tenemos que la acción típica es la creación del riesgo, la situación peligrosa en la que se pone a la persona, ya sea que ponga en riesgo la vida o la salud. Sergio me figura una manito levantada, no sé si quiere hacer alguna pregunta. No, era lo que le comenté yo, o sea que el sujeto activo debía estar en una posición de garante. Bien. Bueno. Profesor. Sí. Profesor, un guardavidas, por ejemplo, en una pileta, que se distrae o que se va a algún lugar. ¿Puede ser? Claro, ese sería uno. O por ejemplo la enfermera que se va de su puesto de trabajo sin que llegue el relevo, porque genera esa situación de peligro de la persona. Estamos hablando de delitos de peligro, entonces lo que se reprime es crear esa situación de peligro, puntualmente. Si a consecuencia de eso se produce la muerte, bueno, ya se ve el agravante. Profesor, sí. Yo, Javier, disculpe. ¿Puede ser el caso también de la policía que tuvo a su bebé en el baño y que se fue con su marido y su otro hijo y abandonó al bebé ahí en el baño? ¿También? ¿Abandono de persona? ¿Y qué le pasa al bebé? Lo había dejado a su suerte, porque ella no quería hacerse cargo de ese bebé. Pero es que ahí, digamos, en el caso de que el recién nacido, hay que analizar muchas características, o el tema de que también tiene en cuenta el estado corporal, digamos, es poquito más complejo, digamos, decir, bueno, la figura típica, decir, bueno, en principio, sin analizar otras aristas, digamos, del caso, en principio sí lo podrías tomar, digamos, un abandono de persona, eso. Pero en realidad yo lo tomaría por otro lado, porque en realidad es una persona que corre peligro cierto, digamos, de morir, un bebé recién nacido, no puede valerse para nada por sí mismo. El segundo párrafo del 106 tiene uno de los agravantes, ¿no? Pone una escala penal de 3 a 10 si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud. El grave daño difiere un poco de lo que es la lesión grave o gravísima, ya que va por un perjuicio en el cuerpo o en la salud. Se aplica, digamos, porque el dolo es distinto. En el dolo de las lesiones graves o gravísimas era provocar la lesión. Acá es generar esa situación de peligro. Y bueno, los últimos 5 minutitos, lo que es la omisión de auxilio. Acá, característica que del sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿no? Lo que estábamos viendo en el 106 era que tenía que tener esa obligación, esa suerte de obligación de procurar la salud de la persona. Acá es cualquier persona que encuentre perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida o inválida o amenazado de peligro cualquiera. Entonces, y acá volvemos a que el sujeto activo puede ser cualquier persona, ya sí el sujeto pasivo tiene que ser o un menor o una persona herida o inválida. Pero, ¿cuál es la salvedad que hace el código? O sea, yo no voy a ser punible como sujeto activo en la omisión de auxilio si socorrer a esta persona pone en riesgo mi vida. Entonces, el derecho en ningún momento exige actos heroicos. O sea, no se me puede reprochar de que yo no auxilio a una persona si yo sé que corre peligro mi vida. O sea, obviamente, en esto siempre uno va a ser egoísta y va a procurar
su vida sobre la de otro. No se exigen actos heroicos y por eso, digamos, esta exhibición de responsabilidad, si esa es el auxilio que yo le podría prestar, podría provocarme la muerte. Pero tiene que haber esa conjunción de que en el caso de que yo no pueda auxiliarlo, tengo que dar auxilio, dar aviso. Eso sirve, digamos, para cualquiera, o sea, no únicamente si la persona tiene algún riesgo, corre peligro su vida, sino omite prestarle auxilio y no da aviso. Entonces, para que configure el tipo penal, no tengo que haber auxiliado ni haber dado aviso a la autoridad correspondiente. Es decir, yo encuentro a una persona tirada en la calle y paso por el costado y hago de cuenta que no la vi. Yo ahí sí estaría siendo sujeto activo del delito de omisión de auxilio. Yo veo que está tirado en el piso, tiene sangre por toda la cabeza y yo no lo ayudo, sigo caminando, no hago nada. Eso es el delito de omisión de auxilio. No sería omisión si yo llamo al 107, doy aviso, por ejemplo, o al 911, o le aviso al policía que está en la esquina de la situación que acabo de ver. Bueno, muchas gracias por la atención. Sé que, digamos, ha sido algo muy, muy rápido. Y por ahí, Pase el digamos, mail. ahí está, digamos, está la última filmina, la dirección de mail mío, cosa de que ustedes escríbanme, yo les reenvío después el Power para que lo tengan como guía. De todas maneras, saben que el día jueves vamos a estar conversatorio para que podamos evacuar, digamos, algún otro tipo de dudas que le haya quedado. Independientemente de eso, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Yo le agradezco a todos. ¿Podría subirlo al campus, al Power? También, sí, ya se lo voy a pasar al doctor Terraf, que maneja mejor la tecnología. Así que... Bien. Profe, en caso de alguna duda puntual de la bolilla, ¿se le puede hacer la consulta al correo o no? Sí, por favor, sí, para eso le paso. Cualquier cosa, ustedes me mandan por mail. Entonces yo voy a tratar de contestarle lo más rápido posible. Gracias, profesor. Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, Gracias, profesor. agradezco.